¿verdad? Y el mensaje que traigo de parte de Dios para ustedes, para mí, ya a mí me ha hablado, ¿verdad? Lo titulé La Reconciliación. Y esta palabra es muy grande. Vamos a orar. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Santísimo, por esta hora y este momento. Concédenos que tu palabra corra y sea glorificada y tu nombre sea santificado. Bendícenos, Señor, exhórtanos, consuélanos y edifícanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Hallemos gracia delante de tus ojos y ser ministrados a través de tu Espíritu Santo, el cual es Dios, está en esta tu casa, Señor, y en nuestros corazones. Gracias, Dios. Amén. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, del verso 17 al 19. La palabra dice así, en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19. Santo es el Señor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. Amén. Ciertamente vino a traernos salvación, pero el fundamento de la salvación es la reconciliación. ¿Ve? Y la reconciliación, el que ofende pide perdón. Eso es buscar reconciliación, ¿verdad? Yo digamos, le digo, perdóneme porque yo le falté el respeto y buscamos reconciliarnos. Eso es traer la paz, pues la salvación sin reconciliación no sirve. No sirve porque hay personas que dicen, no, yo tengo el derecho y así, allá. Pues bueno, quédese así. Si se muere, se va al infierno. ¿Ve? Porque uno no debe guardar raíces de amargura en el corazón, porque se prestan para muchas cosas, pero bueno. Entonces, vamos a ver quiénes fueron los primeros reconciliados. Amén. Busquemos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Uno. Y dice así la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios... Nosotros vemos aquí algo. Aquí algo. El diablo no puede pasar de esa puerta. No puede pasar de esa puerta. Pero sí se puede meter en uno y venir. ¿Ve? Por eso me decían que yo no era pastor. Yo le decía: ustedes tienen razón. Porque si estaba el culto en lo más bonito y cayó un endemoniado, yo le decía a unos hermanos muy especiales: agárrelo y póngalo puerta afuera. Ahí va, que no salgo. ¿Cómo que no sale? La puerta está abierta. ¿Por qué? Porque si hay algo que mata un culto, es un endemoniado. Porque el pastor y la pastora y los diáconos se van: que el Señor te reprenda, ¿cómo te llamas? Dime, hermano, ¿para dónde vas? Y todo eso. Y entonces la bendición que había se esfumó porque le prestaron atención al demoniado. Fuera. Cuando termine el culto vamos a hablar. ¿Ve? O sea que el enemigo es astuto. Había armonía en el huerto de Dios con el hombre y la mujer y Dios. Había armonía. Sí, amén. Y el diablo, miró que doña Eva estaba muy atraída al fruto del árbol, porque todo es que sepamos que algo es prohibido para ir a verlo. Todo es que sepamos eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso dice la Biblia que la vanagloria de los ojos, ¿verdad? Y afecta a los sentidos, más a los jóvenes, porque ningún joven busca una mujer fea. Todos quieren Miss Universo y tal vez se están llevando el diablo con ellos. ¿Ve? El hijo genuino de Dios sabe esperar en Dios. Y no anda como zorro en gallinero examinándole las patitas a la gallina, cuál es la que está más gorda. ¿Ve? Estoy hablando así para que me entiendan. O sea, el enemigo de Dios no va a tener lugar en su vida si usted no le da lugar. Y él sabe que usted le dio lugar para adentro. Esos que son: no, es que yo tengo mal carácter. Bueno, tenga cuidado porque un día puede hacer algo que no estaba en usted, lo hizo y se perdió. ¿Ve? O sea que el Hijo de Dios, cuando nace de nuevo, el Espíritu de Dios entra en la vida. Por eso dijo el Señor: estará en vosotros y con vosotros. Está, cuando dice con, el verbo el que se usa ahí es paracleto. Paracleto, que quiere decir acompañante. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que ver
de que cuando la Biblia aconseja ni deis lugar a quién, ve, entonces nosotros como seres humanos venimos a esta tierra y tal vez no sabemos qué hogar tuvimos, ¿verdad? Porque mi papá y mi mamá, al menos yo viví en un hogar muy ejemplar, ¿ve? Muy ejemplar, no tengo queja de ninguno de los dos, pero hay hogares que parecen un campeonato mundial de boxeo, de a ver quién es el que pega más, ¿verdad? Y peleas y hasta los perros gritan y todo eso, ¿verdad? Hoy viví algo muy, muy lindo. Parece como que los animales no tienen entendimiento, sí tienen. Hoy me llevé esa lección. Una de las perritas que tiene mi hija, de una raza Pú, hay una que es la consentida de ella. Y esa perrita, cuando ella se va, baja la loma y ahí se queda esperándola hasta que llegue. ¿Ve? Y entonces hoy llegó temprano, la perrita la estaba esperando, pero la perrita se había corrido un poco de donde la espera. Entonces viene mi yerno y dice, vaya para la casa. Y la perrita se vino, pero que se quedó sentada porque Raquel estaba hablando conmigo, entonces ella se quedó esperando a Raquel. Entonces viene mi yerno y se agacha así, la perrita está sentada así viendo, pero viera qué atenta estaba, así viéndolo. Y le dice, usted no tiene que irse para abajo, más allá de aquí. Usted, y la perrita así, prestando atención, viera, eso era digno de filmarlo. Me fallé yo eso, porque la perrita prestándole atención, y después que la prestó, él la regañó, ¿verdad? La alzó y la perrita lo lamía. No es rencorosa. Le prestó atención, sí. Yo tengo fotografiado eso aquí. Es una perra entendida y sabe que le están llamando la atención. No es que le estaba gritando, sino que le estaba hablando y diciéndole, mire, no hizo bien usted tiene que quedarse hasta aquí, usted no puede pasar más de aquí. Y la perra así, ¿ve? Como diciéndole, sí, papá. O sea que si tu corazón te reprende, mayor es Dios, ¿verdad? Si usted llegó y ofendió a alguien en un momento que se enojó, su corazón le dice, no tenía que haberlo hecho. ¿Qué tengo que hacer? Ir a pedir perdón. Eso es reconciliación. No, pero yo tengo la razón. Eso es altivez. Tiene la razón, pero de nada le vale. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia dice, mirad cómo andéis, ¿verdad? Como sabios y no como necios. Porque tenemos algo que el diablo añora tener, y es su salvación para poder entrar en usted. ¿Ve? Entonces dice que se tiene que cuidar con temor y temblor. Entonces nosotros vemos que la serpiente vio que a Evita le encantaba la higuera, ¿verdad? ¿Ve? Y cómo controló que Evita estaba con deseos de comer. Porque cuando el diablo habla de la palabra de Dios, la habla tergiversada. Entonces dice la mujer, con que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿cuánto más
Dios dijo, es el diablo evangelizando a Eva. Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que tenía que hacer Eva era reprenderlo y echarlo. Pero vea donde dio su mal. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto que está en medio del huerto, en medio, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Esa es la versión humana. ¿Ve? El hombre le añade a la Biblia. ¿Ve? Y dice, ni le tocaréis en él, dice, ni le tocaréis en él, porque no muráis. Dios no le dijo que no lo tocara, Dios dijo el día que lo comieres. Lo podía tener en la mano, pero podía tirarlo al suelo y reprender, ¿verdad? Pero el enemigo de Dios, cuando está eso y ve que te cae en la mentira, le nubla su visión y toma control de su intelecto y le manda las señales a las emociones del alma. ¿Ve? Entonces las emociones del alma escogen lo que usted está deseando. Y esas emociones del alma se manifiestan en la carne con los dones de la carne. ¿Ve? Con los dones de la carne. Entonces, nosotros vemos este panorama y es donde hace caer al hombre. ¿Ve? Porque ¿cuántos hombres han caído por unos ojitos que una mujer le hizo? ¿Verdad? O una mujer. Y entonces, claro, el hombre vio a la mujer muy linda y esto y el otro, y tal vez se venía de pelear con la esposa y la mujer, hola, y le hacen los ojos así. Y le pelan los dientes, ¿verdad? Y se ponen todas aromáticas y todo. Y cuando vimos es que cayó, ¿verdad? Cae, porque las mujeres tienen más potencia que 100 carretas, hermano. Amén. O sea que nosotros vemos de que nosotros tenemos que tener, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, usted nació de nuevo, el espíritu de la mente es la que controla todos los sentidos del tacto, de los ojos, del paladar, todos los controla él. ¿Ve? Pero dice, ¿por qué la vamos a cambiar? Por la mente del espíritu. Es lo que el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ve? Entonces, cuando el enemigo manda el dardo, usted se lo agarra en el aire. ¿Ve? Y no cae. Y se lo digo, yo he estado en aeropuertos y solo. Y me llegó a más de una mujer que rezongando como la serpiente. Y siempre yo he andado con mi Biblia y me sentaba a esperar el llamado, ¿verdad? Y viéndola, estudiándola. Y me dice, hola. Le digo, hola, ¿en qué le puedo ayudar? No, quería conversar con usted. Le digo, mire, es que ahora estoy leyendo la Biblia. Yo soy cristiano. Y bueno, lo dejo porque sabía que le iba a caer el diablo. Le digo, vaya, se podía tirar el cuchillazo. ¿Ve? O sea que uno tiene que andar armado. Y mire, y el diablo
no es que mandaba viejas, mandaba mujeres jóvenes y bien parecidas, pero a mí nunca me ha parecido ninguna más que mi gordita. Porque yo no quiero a mi esposa, yo la amo. Querer es desearla. El deseo se desaparece, pero amarla todo lo sufre, todo lo soporta. No se huelga de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea que ese es el que sostiene el matrimonio. Y yo le decía a mi esposa, sin saber de la Biblia nada, yo te amo. ¿Ve? Y tenemos 52 años de casados, creo. Y yo le digo, mujer, yo te amo. Aunque a veces está, pero no me importa a mí, no le tengo miedo. Ve, yo le hago, ay, está caliente, hermana. Ve, pero lo que pasa es de que vamos a hablar de la reconciliación, pero vamos a ver que Dios no mandó al diablo adentro del huerto. Ellos fueron los que le dieron la oportunidad, ella. Entonces, el panorama que vemos de Adán y Eva en el huerto del Edén, digamos, ese mismo panorama de lucero en el cielo. ¿Ve? Lucero se vio muy bonito y que tenía, como dicen, full con Dios, porque componía himnos y lo subía al trono y le enseñaba a Dios el himno y se lo cantaba, seguro tenía una voz especial. Y Dios le decía, póngalo en la sinfónica. Y entonces, ring, lucero. ¿Ve? Pero llegó un momento en que la belleza de él y la fama con los músicos, seguro que era un músico de 3 o 4, pero 3 o 4 mil, ¿verdad? Pero él se sentía ya, porque acceso al santuario de Dios tenía, ¿ve? Y tenía la aprobación de Dios, era el compositor de la música del cielo. ¿Ve? Y entonces se sintió, porque era resplandeciente, ¿ve? Resplandeciente, y la apariencia física era muy bella, ¿verdad? Pero a Dios no se le va nada. Dios lo reprendía, porque dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, haciendo en el cielo política, voten por mí para destronar a Dios del trono, solo Él, y verdad, y voten por mí, y Señor lo llamaba, deje eso, pero dice, hasta el día que hallé en ti maldad, ahí. Quiere decir que usted está haciendo las cosas por mal. Pues aquí usted no puede estar. Y en el libro de Isaías habla la Biblia que Dios lo tumbó del cielo y con todos sus tarros musicales, no quiero tener nada de lo que usted tocó. Váyase con su música afuera. ¿Ve? En el libro de Isaías está escrito eso. Viera qué risa que me dio. Me imagino al diablo con todos los tambores encima y los pianos y de todo, ¿verdad? Porque cuando usted alaba a Dios y usted se aparta del Señor, Dios borra de su mente los himnos y todo. Y le deja ahí lo que llaman la ley moral. La ley moral es todavía como Dios previniéndolo, no se vaya a depravar mucho. ¿Ve? Porque el que cae en la depravación total es descartado de la gracia de Dios. No puede volver atrás. ¿Ve? Y eso es serio.
¿Ve? Eso es serio. Entonces nosotros vemos de que Dios, el diablo engañó a Eva, le afectó lo que dice, creo que es el apóstol Juan que habla, o el apóstol Pedro habla de que afecta los ojos y afecta todos los sentidos. ¿Ve? Que lo cuidemos. Entonces, él lo que busca es afectar, entrar por los ojos. Si usted vio a una persona que usted aprecia y vino un chismoso de la iglesia y le dijo, fíjese, no se confíe de esa vida porque la lengua. Y entonces, sí, yo no sabía. Y quien lo ve, se ve espiritual, pero es un diablo. Ya usted está apartándose y siguiendo el engaño del diablo. ¿Por qué? Porque Eva le dijo, no comeréis de él, ni tocaréis en él. O sea, Dios no dijo eso. Dios lo que le dijo fue que el día que comieran morían. Morían espiritualmente y también perdían la longevidad de vida. Porque no se sabe cuántos años vivieron ellos en el huerto del Edén. La edad se comenzó a contar desde que cayó el pecado encima del hombre, que eso es lo que el enemigo buscaba. ¿Ve? Porque así podía pervertir al hombre. Pero lo que no sabía el diablo era lo que estaba dentro del plan de salvación de Dios. Entonces, a Lucero lo tiró con toda su música afuera, irreconciliable, lo maldijo. Pero Lucero creía que el hombre iba a correr la misma suerte. Pero la ventaja que tenemos es que nos hizo del polvo de la tierra, no nos fabricó en el cielo, en el corazón de él estaba, pero nos hizo en la tierra. Y después de que hizo, dice la Biblia que el hombre de lodo, de barro, era una ánima, o sea, una ánima sin vida, o sea, un alma sin vida. Pero Dios sopló, y el soplo de Dios da vida. Da vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, Dios, perdónenme, acaba de venir algo tan lindo. Moisés, cuando Aarón y María se burlaron de la negrita que tenía Moisés, pero yo estaba viendo las etíopes de hoy. Oiga, no vi en lo que estaba estudiándola, no vi ni una negrita etíope fea, ni una. Y entonces hay un busto que hicieron de Débora, de Séfora, que es negra más linda, y era pastora, y era negrita que brillaba, porque era pastora. Pero qué linda que era. Y no fue que Moisés la vio y se enamoró, después se la dio Dios, porque ella era pastora. Moisés era un niño mimado, abanico y abanico, que quiero comer, que yo no quiero esto, quiero esto otro, porque era hijo de Faraón. Pero el día que mató al egipcio tuvo que huir,
y era un propósito de Dios, porque ella iba a formar a un pastor del desierto. Y el pastor del desierto es lo máximo que hay, porque él sabe pelear con animales, sabe pelear con ladrones y sabe cuidar el rebaño y sabe cuándo tiene que sacarlo, sabe cuándo tiene que guardarlo. O sea, tiene de todo. Vive en el desierto, por eso se llama el pastor del desierto. Entonces Moisés llegó huyendo y el suegro, ¿verdad?, le dio a Séfora, y él se casó con Séfora, y la negrita le dice: venga, chiquito, vamos a enseñarlo a solearse. ¿Ve? Y entonces Dios la usó a ella para formar un pastor del desierto. Aunque muchos dicen: no, que él se formó. No, lo formó una mujer. ¿No dicen amén los hermanos? ¿Verdad? Yo cuando me iba a casar fue lo primero que le dije a mi esposa: ¿usted sabe cocinar? Sí, pues yo no. Mi mamá me pegaban y me querían dejar sin comer y no aprendí. Así es de que no trate de enseñarme lo que yo no quiero. Y le digo: si usted no me quiere cocinar el bistec, yo le echo sal y me lo como crudo. Cosa del otro mundo. Y me gustan. Cuando ella prepara la carne molida y se descuida, agarro una pelotita y me la como. ¿Verdad? Siento tan rico, ¿verdad? Y me están volviendo a decir caníbal, ¿verdad? Pero llegó el día en que mi esposa me dice: usted no cambia, ni voy a cambiar. Y Dios me salvó y no me cambió eso. He comido gusanos tostaditos, viera qué ricos que son. ¿Ve? Y he comido serpiente, he comido de todos los animales que he visto en la selva que me han dado. O sea, un estómago. Y todavía le hace falta las cosas de la selva y comer hormigas. Viera qué ricas que son, Dios mío, es como comer castaña. Son así grandototas, coloradas. Usted la echa en un sartén caliente y traquean. Ay, Dios mío. ¿Verdad? O sea que mi esposa se me queda viendo y me dice: usted me hubiera dicho que usted era salvajito. Le digo: por eso me casé con una vieja del monte, porque ella se crió en una finca. Digo: yo creí que usted era de esas viejas del monte, sí, pero ella hace las cosas al estilo de vieja del monte. Y entonces yo la veo y ahora la veo que se pone botas porque le salieron unos hongos de los dedos, casi lo pierde. Y mi hija la corrió a tiempo y la curó, ¿verdad? Y entonces ella, yo la veo que ahora se pone unas botas de hule para ir a darle de comer al perro y a lavarle la jaula. Y yo la veo donde está en eso y le digo: hermana, ¿va para la finca? Y me dice: sí. Llévese el machete, le digo. O sea que nosotros tenemos que entender que un hombre nunca puede pensar como una mujer, pero el hombre tiene que pensar que no puede pensar ella como usted. ¿Ve? Y ahí es donde nacen los problemas. Es que usted no me hace caso, usted no quiere hacer, déjelo que se mate. Es que mujer, yo le he dicho, y déjela que se mate. Porque te va a pelear con ella, déjela. Cuando se lleva el golpe, ay, venga mi negra, pobrecita, yo es que
su amado le dijo, porque yo la amo mucho a usted, y venga, y a mi esposa se le bajó la vejiga, se le bajó, y entonces cada nada tenía que ir al baño. Entonces ella me dice, hoy me está pasando esto, y le dije, ve, yo le decía que usted no hiciera esas fuerzas. Dice, no me regañe. Le digo, vamos a buscar un ginecólogo a Camacho, que ya murió, y llego y le digo, es que ella padece de eso. Dice que se le bajó la vejiga. Entonces la vamos a operar, y se la subieron. Entonces cuando la saqué del hospital, la fui a ponerla en la cama y le dije, ¿a quién quiere que busque para que venga a limpiar? Porque él le dijo que no podía barrer por un año, porque si no, porque ponen una red, parece, y la red tiene que encarnarse en el cuerpo, y no tiene que barrer. Dice, eso es peor enemigo. Entonces yo voy todo melancólico, ¿verdad? Y le digo, nena, ¿a quién quiere que traiga? ¿Quién se está muriendo? Le dije, su abuela. Y no le traje, al día siguiente estaba barriendo. ¿Cuál tiene el fruto ahora? Que se le volvió a caer y ahora no hay remedio. ¿Ve? No es a mí que se me cayó. Ustedes me entienden por qué yo voy a buscar un pleito con mi esposa. Yo la amo, pero no quiere entender, vaya a llevarse el golpe. ¿Ve? O sea que a paz nos ha llamado el Señor. O sea, eso es mantener la paz, porque una mala palabra dicha de ella al hombre puede traer una raíz de amargura, y eso tiene que ameritar una reconciliación entre la mujer y el hombre. Y si el hombre hace lo mismo, la mujer está herida, entonces la reconciliación es, perdóneme, yo no debía haber hecho eso, o dicho. ¿Verdad que sí? Los veo muy calladitos. Entonces Adán y Eva pecaron dentro del huerto. A Lucero lo echaron del cielo. Vea la mancha del pecado que hizo con Adán y Eva, aunque esa condición viene a darnos una profecía entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Adán no fue que el diablo lo engañó, ni fue que Eva lo sedujo, sino que vio a su esposa caída y la voz del Señor paseándose, y Adán sabía que si Dios no veía a la mujer, la mataba o la echaba del huerto. Entonces se participó del pecado de ella. Sé porque él era el jefe, él tenía que estar con ella ahí donde estaba el diablo ese. ¿Ve? O sea que nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Si los dos son cristianos, vívanse cuidando, ¿verdad? La mujer tiene intuición. Ustedes, mujeres, díganme la verdad, no están ciegas. Ustedes no se dan cuenta cuando una mujer vuelve a ver a su esposo con buenos ojos o con una sonrisa de esas de serpiente. ¿Sí o no? Claro, porque tienen intuición, pero el hombre no tiene intuición. ¿Ve? Y entonces de ahí es donde vienen las caídas. Pero si la mujer viene con cariño y dice, vea, mire, tenga cuidado de esa mujer porque esa mujer no lo está viendo bien. ¿Ve? O sea que Adán se apropió del pecado de Eva. Pero vino el primer mensaje de reconciliación, que no fue un mensaje de 10 horas,
ni nada de eso, sino que es ¿dónde estás tú? Es un mensaje de reflexión. Lo que el Señor le estaba diciendo, ¿dónde estás parado, Adán? Fíjate. Estás al borde de la condenación, al borde del abismo. Entonces Dios no lo condenó, sino que dio la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces volvamos a 2 Corintios 2. Volvamos a 2 Corintios 2. En el capítulo 5. Señor. 2 Corintios 5, 17, 19, pastor. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. 5:19, 2 Corintios 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ve, dice en el verso 18, leyó. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ve, dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios sabe eso, pero el mensaje fue: ¿dónde estás tú? Y Adán no era un bruto, todavía Adán tenía el cerebro a 100 por 1. Y entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces él llegó y dijo: oí tu voz, y tuve miedo de qué, de condenarme. No tenía miedo de perder al Señor, sino miedo de condenarse, porque sabía que había fallado. Pero es que Dios levantó el plan de redención, y esa escena se manifestó en el huerto del Edén. Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia. La iglesia estaba en pecado, ¿ve? Y por eso Dios escogió a Israel para salvar la iglesia, ¿ve? Entonces Israel viene a ser como el huerto del Edén, pero vino Jesucristo en forma de hombre, ¿ve? No criado del barro de la tierra, sino en el cielo, y vino a esta tierra y creció y se apropió del pecado de su iglesia. Por eso le dice en Mateo 16, creo que le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ve, entonces la ley era muy estricta y dejaba de ser ley cuando hubiera un hombre que la cumpliera. Y Jesucristo vino a cumplir la ley para poder establecer la iglesia. Ve, entonces nosotros vemos en este panorama: Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia. Pero
ellos se tejieron delantales, porque todavía les quedaba un poco de pudor, aunque les dio vergüenza verse desnudos, ¿verdad? Pero les dio se tejieron un traje que Dios no quería. Dios quería que llevaran el traje de la reconciliación, y el traje de la reconciliación la tiene Dios, y lo tiene Dios. ¿Ve? ¿Ustedes me están entendiendo? Cualquier pregunta la pueden hacer. ¿Entiende? O sea, el traje de la reconciliación lo tenía Dios, que también sucedió en el huerto del Edén, un sacrificio de animales, y le dio la esperanza y los vistió con las pieles de los animales, que eso decía que mientras venía el Mesías, que Dios estaba anunciando ya, o sea, los vistió. Y entonces no es como yo quiero vestirme, es como Dios me viste. Amén. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Por eso dice el verso 17, de manera que si alguno es en Cristo, vieja criatura sigue siendo. Nueva criatura es. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí en la versión antigua dice, lo viejo se pasó ya. He aquí que todo es hecho nuevo. Ve, o sea, usted no puede decir que tiene a Cristo y anda tomando y la mujer se anda vistiendo como quiere. No, tiene que tener pudor, porque eso es lo que quita el diablo de la mujer y del hombre, el pudor femenino y el poder masculino. ¿Ve? Sino que es el pudor de Dios que entra, porque usted no va a estar sola, aunque no esté nadie con usted, Dios está con usted. Esta mujer que está ahora dándole batalla a Podrido, no digo Maduro, a Podrido, está dando batalla, tiene algo muy, muy importante. Estamos delante de Dios, Dios está peleando por nosotros. Y no necesitamos armas ni nada, está peleando por nosotros. Y tienen loco a Podrido. ¿Ve? O sea que nosotros vemos que cuando usted forma su fundamento en Dios, adquiere el pudor que no tenía antes, se lo da Dios con la investidura de santidad. Amén. Creo que aquí en 2 Corintios capítulo 7, capítulo 1, capítulo 1, 2 Corintios, verso 1. Santo es Dios, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es ese. Ay, Dios mío. Santo es el Señor. Puesto que tenemos tales promesas, dice, ¿verdad? Busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algo así es. Amén. En el 7.1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿Perdón? ¿Cuál? 7.1, pastor. 2 Corintios. Sí, 2 Corintios 7.1. Que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ve? Así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Dios a las órdenes suyas. Usted sabe que tener a Dios bajo sus órdenes. Señor, necesito tal cosa, tome. Señor, sáname, venga, soy su médico. Señor, aquí, Señor, allá, y está Dios ahí. ¿Ah? Usted sabe que es tener al Todopoderoso para usted. Si usted se queja, ya no hay por dónde. ¿Ve? O sea que uno tiene que estar contento como Dios lo tiene. Amén. Entonces dice, así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿ve? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad no solamente se consigue en la oración, en el ayuno, sino en la obediencia y en honrar a Dios, porque dice, yo honro a los que me honran. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros vemos de que Adán fue reconciliado con Dios, pero se llevó el fruto de las consecuencias de su pecado en el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3. A partir del 11, pastor, cuando Ah. empieza, desde el 11 donde dice, y les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O más abajo. En la reconciliación. Ve. Dios le dijo, haciéndose como Dios trata con nosotros, no como Dios, sino como humano. Porque, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si Dios se lo dijo, el día que de él comiereis, moriréis. Ya sabían. Y entonces el traje de santidad que tenían al comer se fue. Entonces se dieron cuenta que habían perdido el traje de santidad. Entonces ellos hicieron un traje de hojas, ¿verdad? Delantales de hojas. Eso se llama la autojustificación. El vestido de la autojustificación. ¿Por qué hizo eso? Porque aquí, allá. Está poniéndose delantal, ¿ve? Entonces Dios dice, ¿ve? Y el hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Pobrecito Adancito, mira qué rico que está. Seguro le corría el jugo por los lados de la boca a Eva. Y le dice, ¿quiere comer? No fue que lo sedujo, él comió porque quiso. ¿Por qué hizo eso Adán? Un día oí un pastor hablando de Adán, pestes viera qué flojo, que lo mangoneaba, que seguro que el fruto era mango, porque lo mangoneaba y y el otro de aquí. Pero no,
Es que no entienden la escena, el trasfondo, porque eso lleva un trasfondo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Es Adán y Eva en el huerto del Edén estaba hablando de Cristo y la iglesia en la tierra. Ve, o sea que nosotros vemos que por eso Él corrió, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario era trayendo reconciliación de Dios con el hombre. Ve, reconciliación, que la paga del pecado es muerte. Él se hizo pecado por causa de la iglesia. Nosotros veamos, creo que es en San Mateo 16, 18 por ahí. Me perdonan si me estoy pasando. ¿Te dijo que Pedro edificaré mi iglesia? Sí, amén, el 16, 18 pastor. En Mateo 16, 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ve, dice, y yo también te digo, porque él les preguntó a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Decir lo que otro dice es fácil, ¿verdad? Pero a ellos dijeron, bueno, el profeta esto era y llovieron las opiniones. Y ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Dígale usted, dígale Juan, dígale. Entonces la inspiración de Dios vino sobre Pedro. Y Pedro, ¿verdad? Entonces le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? En el verso 16 dice, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo, le digo, bienaventurado eres, Pedro, ve, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, ve el verso 18, léalo, hermana. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vea que todavía estaban bajo la ley, porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque cuando hubiera un hombre, un ser humano, que cumpliera la ley como Dios quería, desaparecía la ley. Entonces iba a empezar un periodo de gracia para la otra raza humana, porque la ley era para el pueblo hebreo. ¿Ve? Pero esta generación que estaba levantando Cristo, usted sabía que la iglesia tiene un fundamento de hombres y de mujeres israelitas, porque Él le predicó al pueblo de Israel, y Pedro y todos los apóstoles eran israelitas, y las mujeres, muchas de esas mujeres que se convirtieron eran israelitas. O sea, la iglesia fue criada en el monte, fue nacida en el monte Calvario, pero Él no había muerto. Entonces le dijo, sobre esta roca, o sea, Él, esa roca que está tirada en el piso, era Él. Edificaré mi iglesia sobre mí. Ve, usted a veces ve que dice, esta es mi esposa, es mí, no es suya. Santo Dios. Se la han prestado. Se la han prestado. Usted tiene hijos muy buenos, se los han prestado. Usted dice, son mis hijos, ese es un adjetivo posesivo. Son mis hijos. Si son sus hijos, es cierto, porque usted lo engendró y ella lo parió, pero no son.
no son, porque llega la muerte y le dice hasta luego, me lo llevo porque lo mandan a pedir y ya está. Mi hija murió de 40 años y en la iglesia cieneguita yo dije, yo no voy a hablar de mi hija, pero sí voy a decir algo desde este altar. Doy gracias a Dios que me prestó mi hija por 40 años. Me la prestó, gracias por prestármela y la confianza que puso en mí. ¿Ve? Porque yo sé que mi esposa, nosotros decimos mi esposa. Es cierto, mientras esté viva, porque después se muere y ya no es. me estoy explicando, ¿verdad? Suena como muy duro, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Entonces, por eso es que Dios dice, mi iglesia, los pastores son cuidadores de la iglesia, no son los dueños de la iglesia. Son los pastores de las ovejas del Señor. Un día el Señor los va a llamar a los pastores y darme cuenta de mis ovejas. ¿Qué hiciste? ¿Ve? Y entonces ahí es donde muchos pastores se van a llevar las sorpresas. Porque no es la cantidad de gente que tenga, es la calidad de gente. Le aplico matemáticas, parece que me voy a desviar un poquito, pero le aplico matemáticas del cielo. Santo. El reino de los cielos, dijo el Señor, que es semejante a unos pescadores que jalando el trasmayo, ¿verdad?, a tierra, venían toda clase de peces, pero los peces que no eran, los tiraban al mar otra vez. Entonces los peces buenos eran los que se quedaban porque eran aptos para la venta. ¿Ve? Entonces después les digo, ay, también tengo una parábola que decirles. Un sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Parte de ella cayó en el camino y vinieron las aves, se lo comieron. Otra cayó en pedregales y creció. Pero venido el sol, se quemó porque no tenía profundidad las raíces. Pero otra cayó en medio de las montañas de espinos y abrojos. Creció, pero se ahogó. Y entonces dice, ajá, ve. Entonces, vamos a hacer las matemáticas. Dice, pero otra semilla cayeron en buena tierra. Una dio fruto al 30, otro dio fruto al 60 y otro dio fruto al 100%. ¿Ve? El Señor conoce la capacidad de cada uno de nosotros. O sea, no llevamos más carga de la que podamos llevar, ¿verdad? Usted agarra un carrito de esos modelos nuevos, pequeñitos, y le mete 2 toneladas y se le quiebra, ¿verdad? Pero si usted le mete la capacidad, él se la lleva, según la capacidad. ¿Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? Claro, ustedes son bien inteligentes. Entonces, otro es de 60. Ah, ese tiene más capacidad. Vamos a echarle más carga. ¿Ve? Y ese la aguanta, pero si le pasa la cantidad, le explota las llantas. Ya no camina. Pero llega el que da 100%, ese es un truck. Ese, échele 20 toneladas que se va. ¿Ve? Entonces, 20 toneladas de pruebas, ¿qué le parece? ¿Qué le parece, hermana? ¿Verdad? 20 toneladas de peso, que eso lo llevan los supervisores y los dirigentes de la obra aquí, ¿verdad?
Y imagínese el hermano Ortiz, que fue el que Dios usó para levantar esta obra. Tenía que tener un chasis bien fuerte porque era mundial. ¿Ve? Bueno, gracias a Dios. Entonces, les estoy hablando así despacio porque si hablo rápido no me van a entender. ¿Ve? Y entonces nosotros vemos que Jesús es del 100%, porque se echó la carga toda. Se echó la carga toda. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre él. Entonces, el pecado suyo y el pecado mío, él se lo echó, él se lo echó. Él se lo echó. Por eso el mensaje evangelístico tiene que ser un mensaje reconciliador. Un mensaje que haga reflexionar a las personas. ¿Ve? Y entonces el Señor le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ve? Y entonces los apóstoles fueron los primeros fundamentos que Dios comenzó a poner de la iglesia. Y fue añadiendo otras cosas. ¿Ve? Pero la piedra del ángulo es Cristo, es la principal. Esa es la que sostiene el edificio. ¿Ve? Oh, ay, Dios mío, qué lindo es esto, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Ahorita me callo porque si no nos vamos de noche. Y la verdad es de que Él trajo el mensaje de la reconciliación. Por eso dice la Biblia, en lo que el pasaje que leímos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No convirtiéndolo, reconciliándolo. Porque toda la humanidad le pertenece a Dios. Piedreros o no piedreros, todo. Pero el mensaje que se debe llevar es de motivación de reconciliación. Porque ningún ser humano le pertenece al diablo. Por eso murió Cristo y por eso derramó su sangre. Amén. Y entonces nosotros tenemos que ver que el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario y desfigurado quedó como quedó desfigurado, es de que como la causa del pecado desfigura, hace que el ser humano pierda su fisonomía. Pierda su fisonomía y quede como un pedazo de leña viejo, ¿verdad? Pero cuando se reconcilia con Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Agarra ese carbón que está tostado y todo lo limpia y lo hace nuevo. Entonces usted no va a ser lo que fue. Dios le devuelve la imagen que usted había perdido. Oh, namashete que jamasuja. Oh, todos en pecado habíamos perdido la imagen, pero esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos avisaba que el hombre que recibiera ese sacrificio iba a tener la imagen como Cristo recibió la imagen que tuvo allá en el cielo. Oh my God, hey, sí, Señor. Gloria a tu nombre. Qué lindo es esto, Señor, qué lindo es esto.
Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Mejor quedémonos aquí, porque me estoy alterando. Quedémonos aquí, porque esto es algo muy especial. Se disfrazó de hombre, lo desfiguraron. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Toda la figura que Dios puso. Usted no ve los niños, qué lindos que son. A mí me llena ver un niñito en sus ojos, la inocencia. ¿Quiénes son los culpables de ir desfigurando eso? Los padres usados por el diablo. Los padres, porque qué lindo es. Yo conocí hermanas que hasta fueron rameras, como la ¿cómo se llama? ¿Cómo? Rahab, la ramera, y también la que andaba con él. La mujer que andaba con él, ¿verdad? Que unos animales dicen que se acostó con ella, ¿verdad? María Magdalena, ¿verdad? Pero vea usted, Rahab recibió de Dios sin saber ella. Cada ser humano que nace, Dios mío, en este mundo es un proyecto tuyo, Señor, para la misericordia de Él y de muchos. Vienen con la inocencia en sus ojos. Los padres son los culpables porque ellos no tienen temor de Dios y lo van criando en un ambiente. Yo conocí en Turrialba un niño de 5 años que hecho era un alcohólico. Nosotros vemos que usted creció sin temor de Dios, porque así lo enseñaron. Oyó malas palabras, oyó gritos, peleas entre esposo y esposa, mamá y papá. Oyó todo eso, vivió en ese ambiente. Entonces usted se formó un carácter que no es el suyo, que no Dios se lo puso. Es que yo soy así. Venga a Cristo para que vea la verdadera persona que es usted. Vea usted la persona que es usted cuando viene a Cristo, porque Dios estampa su presencia, la vuelve a hacer. Por eso dice, nueva criatura es, refleja la imagen de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿No se alegran ustedes de eso? Yo pensé que se iban a alegrar. Por eso es de que cuando venimos a Cristo, recibimos el traje de santidad. Venimos a Cristo. Romanos 8. Ya voy a terminar que va. Romanos 8. Se me perdió Romanos. Santo es el Señor. Viviendo en el Espíritu, dice el título de Romanos 8. ¿Será que me borra? Aquí está cerca de Lucas, capítulo 8. Dice así desde el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad... El verso 15 y el 16. Sí, amén. ...15 y 16... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando usted nace de nuevo, Dios lo adopta a usted como hijo. Y el que viene a entrar aquí es el Espíritu Santo. ¿Ve? Es el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo. Ahora vamos a ver la diferencia. El que viene y entra, apenas usted acepta a Cristo de todo corazón y nace de nuevo, Dios lo adopta a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo entra en usted. Entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿dónde va a morar el Espíritu Santo? Donde está su espíritu. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Vea qué cosa más tremenda. Dice la Biblia que cuando estamos hablando en lenguas angélicas, habla el Espíritu Santo al espíritu humano. Tienen una conversación los dos, aunque usted no entienda lo que se están diciendo, pero ellos sí saben. Porque Dios necesita fortalecer su espíritu para agarrar las emociones y ponerlas en su lugar. ¿Bien? Entonces, dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Usted le pregunta a un pastor, o me pregunta a mí, dígame si yo soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Y yo luego, ¿qué le voy a decir si usted no sabe menos yo? Porque el Espíritu Santo da testimonio ahí adentro de usted. Usted, mi hijo, no haga eso, ¿qué va a hacer? Ve, por eso dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios, porque como el Espíritu Santo está dominando las emociones del alma a través de los frutos del Espíritu Santo, ¿ve? Porque ahí está Él. Entonces, el espíritu del hombre con el Espíritu Santo frenan las emociones, ¿ve? Porque las emociones del hombre explotan en fruto de la carne, ¿ve? Entonces, el Espíritu Santo que está en usted, ese es el guardián suyo. ¿Ve? Si usted va a decir algo, no diga nada. ¿Ve? Y entonces el Espíritu Santo da testimonio. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios le diga a usted, hijo. ¿Usted no se siente feliz? Yo vi al hijo de Podrido llenándose la boca con su papá también, porque papá es homosexual y él también. ¿Ve? Ustedes no sabían eso. Ahora que está portándose mal, le han salido todos los trapos sucios, todo el pecado que él ha tenido. ¿Ve? O sea que tal es el padre, tales son los hijos.
tal es la madre, tales son las hijas. ¿Qué le parece? Entonces, si usted es una hija de Dios, inyécteles el amor de Dios. ¿Usted tiene amor de Dios, sí o no? Ay, Dios, no oí ni un amén. Bueno, dejemos eso aquí. En una próxima me dicen y yo lo sigo. ¿Ve? Porque Dios vino a reconciliar y a salvar lo que se había perdido, pero sin reconciliación con Dios no hay salvación. ¿Ve? Y la reconciliación es de, sí, Señor, reconozco mi pecado, he sido esto, he sido aquí, he sido allá, Señor, no he sido infiel y entonces usted está buscando el perdón de Dios. Perdóname, Señor. ¿Ve? Eso es lo que trae la salvación. ¿Ve? Entonces, cuidémonos, no digo que se cuiden, cuidémonos porque todavía estoy en esta tierra. ¿Me dejan testificarle algo? Ya lo último. Yo estuve enfermo por 3 semanas. ¿Qué enfermedad me dio? No sé. No sé. Me tuvo en cama por 3 semanas. Ni quería bajarme de la cama, sentía la cama tan rica, viera. Pero dije yo, no, esto es haraganería mía y me voy a parar y me caí. Junten esas cosas del suelo y tírenlo otra vez arriba. ¿Verdad? Y entonces me tiraron y le dije, Señor, perdóname. Y le dije, te dedico esta prueba. Te la dedico para la gloria de tu nombre, porque usted es conmigo. 3 semanas sin dormir. Pero a mí me encantan las vigilias. Entonces yo dormía, ponía la Biblia que tengo en la cama, en mi pecho, y le decía, vamos a dormir juntos, Señor. Tu palabra me hace sentir que estás conmigo. Y de verdad, recibía consolación, nunca supe que tuve. Pero sí hubo una noche que parece que el diablo mandó algún diablillo de esos pesados y se me paró en el pecho. Y yo sentía donde me lo comprimían, porque lo sentía literalmente, donde me iban a quebrar las costillas y todo. Entonces, en lugar de ponerme a reprender, dije, ay, Señor, qué dicha. Espérame, dentro de pronto estaré contigo. Señor, me alegro que ya llegó el fin de mis días. Oh, gloria a tu nombre. Cualquiera que me hubiera visto con la Biblia en el pecho y alabando al Señor. Y le dije, Señor, que no sean con convulsiones ni patadas ni nada de eso, sino sueño y abrir mis ojos en el cielo. ¿Qué le parece, Dios? Y aquel dolor, porque era un dolor, de verdad. Y yo le decía, Señor, te doy gracias, ahorita voy a estar contigo, sí. Me duermo y despierto allá en el cielo, me duermo y me despierto allá en el cielo, y me dormí diciendo eso. Como a las 6 de la mañana me despierto. Digo, ay no, Dios, no se vale, yo creí que iba a estar en el cielo. Pero ya no tenía nada. No tenía nada. Estaba tan fuerte como cuando caí en la cama por primera vez. O sea, pero sí Dios trató conmigo. ¿Ve? O sea, ¿para qué quejarse? Ay, me duele aquí. Sí, le duele más. Y, ay, me voy a morir. Sí, te vas a morir. El diablo no manda la muerte. ¿Usted sabía eso? Desde que Cristo resucitó, la muerte quedó bajo las órdenes de el Señor.
porque hay muchos. Yo conocí a un hermano en Cristo que se llamó Gerardo, y a ese lo agarró un tráiler, él mismo me testificó, y lo anduvo por debajo y de todo lo molió. Se le salieron las entrañas del cuerpo y medio hígado, y bueno, quedó para armarlo otra vez. Lo armaron y ahí anda. Yo no sé si ya se murió, ¿verdad? O está vivo. Él me testificó eso. Y ahí está vivo. Me dice, pero yo alabo al Señor y le doy gloria por la salvación de mi vida, y de mi alma y de mi cuerpo. Y caminando, hermana, y con los pies molidos, porque anduvo debajo del tráiler y lo arrastró como 25 metros, dice. O sea, Dios es grande. Se muere el que Dios le dice a la muerte, llévaselo. ¿Ve? O sea que la muerte no tiene potestad sobre usted. Más que usted es un príncipe y una princesa de Dios. Si Dios quiere ya tenerla, le dice, tráigamela. Y ya está. ¿Ve? Y como me dijo uno que se estaba muriendo, le digo, ¿qué quiere? ¿Que el Señor lo sane o morirse? Dice, no, ya yo le he predicado a mi familia, a todos los que están aquí ahorita alrededor de la cama. Y un muchacho como de 25 años, todos están aquí. Yo les he hablado del Evangelio y se burlaron de mí. Dice, ¿para qué me voy a quedar aquí? Pídale a Dios que me ayude a irme. Y dije, entonces sí, ¿está preparado usted? Claro que sí, hermano, pero hablándome normal. Y le puse la mano en la cabeza. Sea hecho en ti como el deseo de tu corazón, Dios lo hará. No había llegado al portillo de la casa cuando oí los gritos de las viejas y todo eso que estaban ahí, porque se había muerto. O sea, hermanos, por eso la muerte no es espectro para nosotros que asusta. Ya lo he visto yo. ¿Ve? Y después, en la experiencia que yo tuve, yo veía al ángel del Señor que estaba aquí y a la muerte ahí. Y yo le decía a la muerte, venga, clave el aguijón, ya, ahí están para llevarme. Y yo le decía al ángel, ahorita nos vamos. Según yo dándole órdenes. Y estaba en coma. Yo estaba en coma. Pero mi espíritu se salió. Y yo vi a la muerte. Y no es como la dibujan así con un gancho, un asadón. No, es otro ángel que está sometido porque lo vencieron en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo. ¿Ve? Y yo le decía, haga lo que Dios te mandó a hacer, venga. Y le decía al ángel, espéreme, ya nos vamos. Y yo estaba en ese pleito. Cuando oí, no había nadie, oí la voz que dijo, el siervo está enfermo, hay que sanarlo. Y ¡pum!, me le paré. Del estado de coma me paré como que si nunca había tenido nada. Y con un hambre, me levanté y llegué a la refrigeradora de la casa y había una bebida que se llama 7-Up, que es como la ginger ale, y me senté a beberla y el dueño, el jefe de la casa llegó y me vio y se puso a llorar y le digo, ¿por qué? Me dice, yo creí que ya usted estaba muerto, yo me fui y mi familia me la llevé para que no lo vieran morir. Le digo, aquí estoy, el Señor me resucitó, ve, y aquí estoy, porque no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Amén, hermano. Así es de que Dios es bueno, porque el Espíritu de Dios llegó a usted el día que usted nació de nuevo, porque si no, no hubiera sido adoptado por Dios.
¿Ve? Y entonces, cuando estamos afligidos y estamos pasando como un panorama muy feo, el Espíritu Santo le echa candela a usted y le dice: no se preocupe, aquí estoy yo, hijo mío, no está solo, no está solo, no está sola, no está sola en esta batalla, usted no está sola. ¿Será que alguna ya se ha sentido sola en medio de la prueba? No está sola, dígale: Señor, te la dedico. Así es de que, amados míos, sigamos adelante. Dios les bendiga.